hablar de transporte en la República Dominicana siempre nos llena de mucho, pero de mucho interés. Y para ese tema tan importante, tan neurálgico en nuestro país, estamos en compañía de Guillermo Esteves, quien es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre. Qué bueno que nos acompaña. Muy buenos días, señor Esteves. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Buenos días a ustedes y a todo el público televidente y complacido de estar aquí en su programa. Iniciamos, Karina, con tu Sí. anuencia, por favor, para Sí. que nos explique, señor Esteves, qué es la Cámara Nacional del Transporte Terrestre. Bueno, la Cámara surge como una necesidad debido a que la ley 6317 obliga a que ya todos los transportistas que vayan a contratar la ruta con el Estado Dominicano, la ruta es la acción que tienen sobre un punto de origen y destino y trayectoria del servicio del transporte, quienes ofrecen el servicio del transporte. Para contratar eso con el Estado, que es el dueño de las rutas, ya deben de ser compañías. Hay que recordar que anteriormente no solamente lo hacían compañías, sino que habían 5 modalidades jurídicas que brindaban el servicio del transporte. Eran ellas los sindicatos. Los sindicatos, ya sí. en una supremacía importante, las asociaciones sin fines de lucro, las cooperativas, las personas físicas y la compañía en un grado menor. Ahora, esta nueva ley, que es una legislación moderna, nueva, que abarca... Se habla de la 63-17. La 63 de movilidad y transporte, sí, tránsito vial. Sí. La ley tiene en sí 4 legislaciones, prácticamente. En ¿no? una. En una. Es prácticamente un código. Prácticamente un código, exactamente. Sí, tiene el tránsito, que es la ley 241 modificada, Sí. ¿no? Tiene el transporte como negocio per se ya establecido. Tiene la movilidad y la seguridad vial. Sí. Es decir, que ya estos 4 aspectos nos dan una legislación moderna que puede ser utilizada en bien de desarrollar el servicio, tomando en consideración que ningún sector de la vida nacional puede desarrollarse sin tener una legislación que lo acompañe, ¿no? Para ello, entonces, la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, debido a esa presencia absoluta que tenían los sindicatos y las instituciones sin fines de lucro en el servicio del transporte, ha ido acompañando esa transformación del mandato de la ley. Y ya con mucho éxito estamos acercándonos a unos números interesantes en ese aspecto. Por otra parte, es bueno señalar que la ley 6317 entra en una etapa de valoración en términos reales, ya que ha podido lograr a su llegada fundir todas las organizaciones estatales, las entidades estatales que tenían que ver o guardaban relación con el transporte tanto de carga como de pasajeros. Estas ya se sumaban en 12, ¿no? Y el Intran, que es como se llama la entidad que ha podido aglutinar todas esas viejas prácticas que se chocaban entre sí y creaban discrepancias, ha asumido de una manera absoluta ya todo lo que tenga que ver con este desenvolvimiento. Sí. Y esto, evidentemente, es importante. Pero como todo no es gloria, hay cosas de la ley, ¿no? Sí. Que presentan dificultades y que entran en un estado de contradicción en términos de su aplicación. De la Sí. aplicación, que ¿Qué es es lo donde que todos queremos? los ciudadanos estamos, señor Esteves, disculpe, como esperando qué va a pasar con el Intran, finalmente qué va a Exactamente. pasar con el Intran, porque como que no sentimos que se ha puesto en marcha. Y hay esta trabas magnífica ley. para ejecutar muchas de las disposiciones que están contenidas en la ley. ¿Cuáles son Sí, estas? hay que recordar que el Intran ahora está en una etapa de aprobar los reglamentos. Sí. Ninguna ley sin los reglamentos entra en su Pero totalidad. estamos en eso de mucho tiempo, señor Esteves. No, Tenemos que esperar. Es una institución de reciente creación. El Intran no es una institución vieja, sino que... Bueno, pero desde a febrero finales del año pasado estábamos nosotros esperando, iniciamos los reglamentos, es decir, la población, cuando hablo de iniciamos es que todos estamos Sí. a la espera y ya han pasado meses. Es prácticamente un Evidentemente año. Sí, es un trabajo arduo, porque tú sabes que poner orden en casa es difícil, Es difícil. y las personas se resisten a los cambios, pero aún estamos esperando. Pero ¿cuáles son esos puntos neurálgicos? No, los puntos neurálgicos tienen que ver esencialmente con el proceso de pacificación que debe de acompañar la ley, ¿no? Y
la parte de ejecución de la ley, que no vaya a ser traumática. Ya la Cámara Nacional de Transporte Terrestre ha tenido que accionar en contra de la ley en el artículo 101 ante el Tribunal Constitucional, debido a que ese punto del artículo 101 de la ley vincula de una manera directa la parte esencial y constitucional del ciudadano en términos de la edad. La ley establece que a los 65 años de edad los transportistas deben de salir del servicio. Ahora bien, nosotros lo que nos preguntamos, si salen a esta edad, ¿bajo qué condición? Exacto. Sí. Es decir, hay una parte humana ahí que hay que cubrir. Hay que recordar que los transportistas son unos trabajadores que tienen una larga data en términos de horas de trabajo y de vida. Que han levantado su familia con ese trabajo. Que han levantado su familia y que tienen unas condiciones de cuentapropista, si se quiere, que dependen mucho de lo que es la voluntad del bolsillo. Es decir, ahí nadie lo acompaña y generan bajo muchísimas dificultades este servicio. Si ese transportista es desvinculado de esas actividades laborales, el gobierno debe de contemplar tenerle una pensión. Ay, una jubilación, hábleme de jubilación. Porque Sí. ya a esa edad tú lo que tienes que tener Algo es digno. júbilo Sí. de haber vivido y de irte Trabajado. dignamente a tu hogar, ¿verdad? Correctamente. No, el retiro Correctamente. me suena a veces como Sí. una palabra, pero el júbilo me gusta más. Exactamente. No, pues hay dos condiciones, Sí. está la pensión y la jubilación. Es decir, exacto. ambas partes deben de ser cubiertas por el Estado. ¿Por qué? Porque a la entrada de la ley 8701, esa parte quedó totalmente ausente del transporte. Si el gobierno nunca se preocupó porque estos trabajadores pudieran entrar dentro del servicio que brinda la tesorería de la Seguridad Social. Así es. Entonces son cosas como esta las que nos producen preocupación a la entrada de la ley y el gobierno debe de dar una respuesta. ¿Se tiene un ¿Para qué? porcentaje de las personas que pudieran ser Bueno, afectadas? Hasta ahora tenemos en el transporte público, es decir, en Sí. el concho, el denominado concho, se Sí. cuentan unos 33.000 trabajadores. 33.000 que se verían afectados por Sí. esta Se medida. verían afectados de manera inmediata, ya que la población que brinda el servicio de transporte también es una población envejeciente, Envejeciente. es decir, no es una población joven. No. De igual manera está la parte que guarda relación con las sanciones a las infracciones de tránsito. Sí. ¿No? Estas se estipulan como base 5.117, 5.117, vinculado al salario público mínimo, ¿no? Que tiene el Estado. Fíjense ustedes, ningún sector, en ningún país del mundo, una infracción de tránsito guarda relación con un salario mínimo. Eso es imposible, eso es una barbaridad. Ni siquiera en los países seculares esto sucede así. Y evidentemente mucho menos tomando como punto de partida. Esto podía convertirse en 20 salarios, en hasta 100 salarios, dependiendo de la infracción. Es decir, que todo eso puede generar en el campo de la temática de la aplicación una situación de violencia en términos concretos. Y por supuesto, no obstante esa práctica, ¿dónde va ese dinero? La ley estipula que esos dineros irían el 75% a la Procuraduría General de la República para que sean contemplados para el mejoramiento de las cárceles del país. Respecto a este punto del salario mínimo, a lo mejor se estableció así por el asunto de la inflación, pero ¿qué usted propone que sea la medida para entonces empezar a aplicar la sanción en cuanto a las infracciones? No, fíjate, lo que debemos es iniciar el proceso cobrando las multas que están vigentes. ¿Pero bajo qué parámetro? ¿Bajo qué, iniciando más o menos en qué precio? No, en el que está. Es decir, una multa regularmente anda por los 1.200 pesos 1.200 iniciales. Después se pueden sumarse. ¿Pero ha resultado suficiente esa sanción para que el ciudadano se sienta comprometido a no violar la infracción, a no cometer una infracción? Mira, nosotros apostamos más a la parte educativa y concientizar al ciudadano de qué es lo que puede estar bien y qué puede estar mal. Hay mucho desconocimiento de la ley y lo primero que hay es
que asumir, porque nadie está obligado a lo imposible. Claro. Cuando usted ve una oficina pública que no le brinda parqueo, usted llega a la feria, al centro de los héroes, Sí, sí, sí. y ahí usted no encuentra un parqueo público por ninguna parte. Entonces, ¿dónde voy a parquear el carro? Eso es algo imposible. Entonces, usted tiene que dejarlo donde Dios lo ayude. Señor Esteves, el tema de los motoconchistas es una realidad en nuestro país. ¿Cuál es su visión al respecto y qué papel se jugaría, qué medidas se tomarían al respecto de los mismos con la nueva ley? No, los motoristas, en sentido general, gozan de tener en el parque vehicular la mayor presencia. Superan ya el 1.000.000. Sí, sí, sí. Entonces, eso debe de ser una actividad conjunta, ¿no? De la parte empresarial, que tiene muchísimos mensajeros y todo lo demás. Delivery. Los delivery, que es una nueva versión, Sí, es la muy versión más joven necesarios. del aspecto laboral. El mismo motoconcho y todos los demás que se ven involucrados en transportarse con esta unidad motorizada, que deben de cubrir la parte de protección mayormente, ¿no? Sí. Las luces del vehículo, los cascos, este tipo de cosas. La cantidad de vehículos que debe de montar un motorista en él, bueno, debe de ser lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley, el concesionario? Que debe de ser un pasajero. Un pasajero. Un pasajero. Exactamente. Es decir, que todo eso viene a dar una entrada importante. Hay que sumarle a esto también que los motoristas no solamente son la mayor presencia del parque vehicular, sino que es de la población de mayor accidente de tránsito. Claro. Y que por vía de consecuencia, por no tener un chasis que lo proteja y eso, van en deterioro de cuando sufren un accidente, siempre son muy lamentables. Así es. Entonces, todo esto debe de ser parte de ¿qué? De un proceso de orientación, de información, que la población debe de ir asimilando como suyo. Y dentro del proceso, entonces, ir atencionando todo lo que deba de ser, dentro de la justa medida, un programa de sanción justo, equitativo y que nos pueda servir a todos. Luego generar una cantidad de multas de alto valor para poder crear un sistema, si se quiere, en sus inicios de violencia, única y exclusivamente, no es una salida al problema de las contravenciones de tránsito. Entonces, todo eso debe de ir de la mano a un ámbito donde la ciudadanía se pueda ver incorporada e identificada con los nuevos cambios que trae consigo la ley 6317. Así es. Yo estoy pidiendo aquí en piso, yo sé que mi coordinador me va a ayudar en eso con el director, unas declaraciones recientes de Ubiere, justamente al respecto de, hablando del transporte, ¿verdad? Que se nos hace importante. Ojalá pudiéramos conseguirla, Carlos. Y cuál es la realidad de los dueños del país, así se le dicen a los transportistas. Tenemos aquí, vamos a ver lo que hizo Ubieres. La mafia del GLP, que nuestros transportistas le han robado cerca de 46.000 millones de pesos, los choferes nuestros. Que el presidente tiene la solución de resolverle el problema de los miles y miles de choferes que hoy en día no pueden llevar el sustento a su familia por el combustible que desproporcionadamente en el 2018, ese fue el año nuevo que nos acaba de dar el Estado, el gobierno. Mientras que ahí están los empresarios del transporte. Sí, indudablemente la ley de hidrocarburos es una ley, si se quiere, que ofende la inteligencia de los demás. Uno siente que cada vez que echa un galón de combustible lo están estafando. Ay, sí, lo están es decir, engañando. hay una percepción en ese ámbito. Y todo lo que acompaña en cifras esta actividad no es ofensivo. Es decir, uno ve que el galón de gasolina puesto en el mercado debería de costar 100 pesos y hoy cuesta 200 y pico de pesos. Sí. Y de una manera ligera toda la semana esto alcanza unos niveles sin ningún tipo de justificación que va en detrimento del bolsillo del pueblo dominicano. Entonces, el gobierno central debería de abocarse, ¿no? Y el Congreso Nacional a la modificación de esta ley. Así es.
ya que debe de ser más transparente y debe de observar un comportamiento en cuanto a lo impositivo mucho más claro y diáfano y moderno, porque ya es una situación, si se quiere, de barbarie la que presenta la ley ante los consumidores. Y a eso es que se refería el señor Ubiere, porque no es tanto la gasolina, sino también el GLP. Sí, el GLP. Exactamente, que tiene también una dimensión en cuanto al fraude, porque hay muchos que le echan los combustibles, ¿no? Más aire que el combustible, en el caso del gas. Y aparte de eso también el proceso de comercialización, esa cadena que se arma de comercialización no es transparente, evidentemente. Sí. Y eso a la ciudadanía y al consumidor en sentido general nos preocupa bastante porque dependemos mucho de este consumo de los hidrocarburos provenientes de los combustibles fósiles. Y eso implicaría también un aumento en los pasajes, si el asunto Sí, ahí sigue. está. No, ahí no. está el llamado. Se plantea, sus fíjense, paralizaciones. nosotros como observatorio que hemos visto, fíjense bien, la parte que guarda relación estrecha con el servicio del transporte ha ido gozando a nivel interurbano de un servicio de alta calidad. ¿Dónde se genera el mayor conflicto del servicio del transporte? En las partes urbanas. Ese es la parte medular y del orden, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué el transporte ha ido alcanzando esos niveles? Porque en un momento, un gobierno de turno, el de Leonel Fernández Reina, entendió que el sector transporte no podía estar cargando con las variaciones que sufren los combustibles de manera constante. Y eso no le daba una estabilidad a este negocio. Entonces él entendió que había que retirarle como compensación esos impuestos, así lo hizo, y eso logró que la actividad económica de los transportistas pudiera alcanzar unos niveles de unidades de calidad, buenas terminales y todo ese proceso de mejora que sucedió en ese momento. ¿Qué pasó ahora? Bueno, este gobierno suspendió esos favores que había en función del sector y eso ha provocado una crisis económica en el servicio del transporte que está provocando ya un nuevo deterioro en torno al parque vehicular y a todas sus actividades económicas. Deschatarrizar nuestro parque vehicular en los próximos 10 años. Opinión breve de lo que le merece. No, señor hay Pérez. unos fondos establecidos que guardan relación a la oficina, al despacho del señor Gustavo Montalvo, que es el secretario de la presidencia. Esto tiene que ver también con un gravamen a los combustibles, son 2 pesos que se grabó en la última reforma fiscal, que van 1,50 a la mejora del servicio de las infraestructuras viales y de seguridad, y luego 50 centavos de estos 2 pesos por esos tipos de galones iba a un fondo para la sustitución de las unidades. Sí. ¿Qué ha pasado con ese dinero? El 1,50 se ha usado de manera exitosa, por eso vemos asistencia vial ahí, con toda esa guagüita y todo aquello y todo lo demás. Pero los 50 centavos que han ido siendo acumulados, que se suman ya en 2.000 millones de pesos, lamentablemente no han hecho el primer desembolso. Pero esos dineros están ahí y son para eso. Yo espero que en algún momento la oficina de ese despacho se digne en llamar a los transportistas y en iniciar un proceso. Hay que decir también que la ley tiene dentro de sí una parte interesante. ¿Cuál es? La parte que considera ya el fideicomiso como una de las actividades financieras donde el transporte de pasajeros y de carga puede acceder para los cambios de las unidades del mismo. Bueno, el tema es interesante, muchas cosas que hablar, se me queda con Atra y otros tantos temas, pero vamos nosotros a extenderle la invitación para una próxima vez. Señor Esteves, Gracias bueno, por muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, más de contenida, Karina, ya el coordinador nos va a matar. Nos vamos. En instantes, los principales eventos del mundo del espectáculo. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.